Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, quiero decirles al oído, queridos amigos, que fue emocionante, por llamarlo de alguna manera, la entrevista que pudimos hacer con Alejandro Ordóñez Maldonado sobre la Inmaculada Concepción de María, el día de las velitas. Todo el mundo prendió velitas, todo el mundo habló de velitas, lanzaron pólvora, se quemaron con pólvora, tuvimos asueto. ¿Quién habló del día de la Inmaculada Concepción de María? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los sacerdotes y los obispos y los que tenían este mensaje bello para dar? La Virgen María, nuestra Madre, concebida sin pecado original. ¿Cómo se puede oír esa alocución, porque lo fue, de Alejandro Ordóñez Maldonado, de Mar? Entrando a nuestros sistemas de podcast, en Apple Podcast o en Spotify, ustedes ingresan allí y pueden escribir La Hora de la Verdad. Ahí aparece nuestro listado de entrevistas y está la del doctor Alejandro Ordóñez. Pero también, si usted es usuario de YouTube, muy sencillo. Simplemente entra a La Hora de la Verdad, el canal de YouTube de nuestro programa, y ahí está, entre los videos del día, está la entrevista que se le hizo al doctor Alejandro Ordóñez. Muy bien. Bueno. Estábamos esperando cuál iba a ser la reacción de Gustavo Petro sobre el golpe de Estado que trató de darle Castillo a las instituciones del Perú, a la Constitución peruana, hasta que finalmente habló, ¿no? Claro, pues demoró. El presidente Petro demoró en decir alguna cosita, raro se nos hacía que fuera tan demorado su desatada emoción para defender a Castillo. Pero llegó por fin la reacción de Gustavo Petro y lo hizo para defender a un sujeto que subvirtió el orden constitucional en el Perú y que pretendió un golpe de Estado disolviendo el Congreso de ese país. Pues, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro? Recordemos algunos de esos trinos en los que estaba desatado Gustavo Petro defendiendo a ese sujeto, Pedro Castillo. Lo que significa separarse del pueblo, 2 puntos, escribe Gustavo Petro. La derrota, una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático no lleva sino a la derrota histórica. Fue uno de los primeros pronunciamientos de Petro, pero luego siguió. Pareciera que ayer no estuvo concentrado en gobernar Colombia, sino en defender a Pedro Castillo, violando, por supuesto, lo que dice la Carta Interamericana respecto a la no injerencia de los países en asuntos de otros y sobre todo en asuntos políticos. Algo que decía Gustavo Petro cuando el presidente era Iván Duque, era que Colombia ¿qué tenía que hacer opinando de otros asuntos en el hemisferio? Él lo está haciendo y no se leyó él mismo. Al Petro de hace 5 o 6 años no se lo leyó, se está leyendo el Petro de ahora, que cree que sí es posible opinar como le venga en gana y defender a Pedro Castillo. Ha escrito en otro de los trinos, indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. Oiga eso, destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia. Le corresponderá al pueblo del Perú y a nadie más resolver la crisis institucional planteada y la ausencia de una verdadera representación. Mi saludo y respeto al pueblo peruano, el de la sierra, el del desierto. Luego ha escrito más sobre el tema. Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de Elección Popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda. Como verá, doctor Fernando, hay más trinos, pero no los voy a leer porque qué cansancio leer tanto de lo mismo. Lo que quiere decir el presidente Petro es que si el pueblo sale a apoyar a Pedro Castillo, no importa el golpe de Estado, la violación a la Constitución y la barbaridad que estaba planteando este señor. Pero además no lo apoyó. No lo apoyó y el pueblo entero y las fuerzas militares y todas las fuerzas vivas del Perú estuvieron de acuerdo en que Castillo no podía ser más presidente, además porque dirige una pandilla organizada para robar. Eso se le olvida a la gente. De eso se habla poco.
La familia de Castillo es una familia de ladrones. Y él, por supuesto, lo es porque él es el que impulsa todo ese movimiento de latrocinio contra los intereses del Perú. Entonces, Petro, de acuerdo con Castillo, y pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga. La OEA, en este caso, no intervino, sino para recordar los principios democráticos. El Congreso estaba obrando dentro de los límites de la Constitución. Buena o mala es la Constitución del Perú, y la vacancia es perfectamente posible a la luz de esos preceptos. Castillo no obró dentro de la Constitución, violentando la Constitución, y trató de dar un golpe de Estado que no le funcionó para nada porque nadie lo apoyó. Fue la verdad. Lo apoyó el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, el izquierdismo en América Latina, que pierde o que sufre otro golpe duro en una semana. Primero lo de Cristina Fernández de Kirchner y ahora lo de Castillo en el Perú. Lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que ocurre en el Perú es que la Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concentración del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de Derecho. En otras palabras, la solicitud que hizo el presidente Petro para que le dieran medidas cautelares y protección a Pedro Castillo sencillamente no tenía ningún fundamento. Y por lo mismo, la CIDH sale con toda razón a decir lo que ha hecho el Perú en cuanto a sus instituciones para preservar la democracia y el orden constitucional es absolutamente legítimo. Bueno, cuando esto pasaba y Petro sacaba un Twitter y otro Twitter y otro Twitter en defensa de Pedro Castillo, en defensa de lo que no es susceptible de ser defendido. Nadie puede defender el régimen de Castillo y mucho menos el golpe de Estado que intentó dar contra las instituciones del Perú. Yo recordaba aquello: cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. ¿Quién dijo eso? ¿El Quijote de la Mancha? Eso está en Don Quijote de la Mancha, sí señor. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. Muy bien, de manera que la CIDH no apoyó a Petro, a Castillo. A Castillo no lo ha apoyado nadie, sino estos regímenes extremos de izquierda. Andrés Manuel López Obrador también, de alguna manera, dice que él recibe a Castillo, que se lo manden, que él le dará inmediatamente apoyo y que lo tendrá como asilado en México. Puede suceder. ¿Qué tal? Llévese esa joyita para México. Lléveselo. Antes de que el presidente de Colombia lo estime pertinente y termine trayéndolo al país. No creo. Bueno, Demar, por ahí están diciendo... Pero ¿vieron que ya inventaron una teoría de la conspiración alrededor de lo de Pedro Castillo? Estos comunistas van rápido, ¿no? Van a una velocidad que uno no se imagina. Pues ya salió el abogado de Castillo a tratar de explicar qué fue lo que ocurrió con Pedro Castillo en el momento en que disolvía el Congreso. Escuchemos qué fue lo que dijo hace unas cuantas horas el defensor. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurando que el expresidente sería...? Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... Bueno. Después de la bebida se sintió como dictador, más bien. Como atontado. Sí estaba en mala condición y no es improbable que para salir con semejante disparate hubiera tomado algo de lo que se produce aquí y de lo que se produce también allá, ¿no? Un golpecito, una línea de coca pudo ser, porque pues estaba en una muy triste condición el señor Castillo, pero trataba de dar un golpe de Estado en el que no lo acompañó nadie. Distinto de estos izquierdistas de acá, de López Obrador, de Petro, no sé quién más,
se haya manifestado en defensa de Castillo. No sé Nicolás si Maduro también, doctor Fernando de Mar, salió a apoyar a Pedro Castillo. Pues ahí está. Ayer. Es que ahí está. Sí. Se También. parecen tanto. Muy bien. Entonces que Castillo no supo lo que hizo. Bueno, aquí tengo una noticia que me sorprende de alguna manera. Un arzobispo, Darío de Jesús Monsalve, será parte de los diálogos con el ELN. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Lo hace como arzobispo? ¿Lo hace la Iglesia Católica? ¿Monseñor Monsalve representa a la Iglesia Católica? ¿O sale por su cuenta y riesgo para ir a reunirse en Miami con estos bandidos del ELN? Pues vea usted, doctor Fernando, que en las últimas horas se conoció que el arzobispo de Cali, bueno, quien fuera el arzobispo de Cali, le había presentado renuncia al Papa Francisco, quien le aceptó la salida de la iglesia al Darío de Jesús Monsalve para que pues ahora haga parte de la comisión del gobierno para los diálogos con el ELN. Lo hace a título personal entonces ahora, no estará en la iglesia y hará parte del refuerzo que necesitaba la mesa de diálogo de paz con el ELN en Caracas. A ver, pero ¿quiere decir que deja de ser arzobispo? Claro, que va el como Papa Francisco le ha aceptado la renuncia. Pero la renuncia a la arquidiócesis de Cali. No seamos precisos en eso, de Mar. Veamos a qué renunció Monseñor Monsalve y a qué le aceptó la renuncia el Papa Francisco. Lo cierto, pues, es que Monseñor Monsalve también se va para el Hotel Humboldt, ¿es cómo se llama el hotel? ¿Es el Hotel Humboldt, Cindy? El Hotel Humboldt. Bueno. Sí, señor, es el Hotel Humboldt, que queda arriba en el Cerro de la Vila. Entonces allá se encontrará con José Félix Laforí y se encontrará con todos estos bandidos del ELN, los mayores ecocidas del mundo. Los mayores ecocidas del mundo. ¿Y quién ha protestado lo suficiente por el asesinato de los muchachos soldados que fueron vilmente masacrados en Buenos Aires, Cauca, y por los que habían sido muertos un poco más al sur? Son 9 en total, y hay 2 que están entre la vida y la muerte en un hospital. ¿Quién los respalda? ¿Quién está con ellos? ¿Quién los llora? Le aseguro que no, Monseñor Monsalve, ¿no? Le aseguro que no. Doctor Fernando, aquí estoy leyendo y sí, es la renuncia como arzobispo. Ya fue aceptada por el Papa Francisco. Monseñor Darío Jesús Monsalve ya está próximo a cumplir 75 años y por lo que leo aquí es la edad máxima que se tiene para desempeñar, pues en la que se puede seguir siendo arzobispo. Entonces, por eso ya... Es el cargo. Sigue siendo sacerdote ungido y sigue siendo... sí, claro. Es solamente su cargo arzobispo de Cali. Es el cargo de arzobispo de Cali, cargo que ya iba a perder por edad, por años cumplidos. Monseñor Monsalve también estará en el Hotel Humboldt defendiendo al ELN. A ver en qué medida se puede defender una organización dedicada a volar oleoductos, a envenenar la tierra, a acabar con los ríos, a matar a la gente, entre otras a sacerdotes. No olvidemos que el ELN, que fue medio fundado por sacerdotes, también fue el asesino. Hay un obispo asesinado por el ELN. ¿Lo recuerdan? Bueno, dele una miradita, Cindy. Lo vamos a buscar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Monseñor Darío de Jesús Monsalve para el Hotel Humboldt, pero entonces representando ¿a quién? Nombrado por Petro. Sí, claro. Por Petro. Hace parte de la delegación del gobierno, sí, señor. Se les olvida ese pequeño detalle. José Félix Laforí está representando ¿a quién? ¿A los ganaderos? No, señor. Los ganaderos no lo eligieron para ese propósito. Lo eligió Gustavo Petro. Entendámoslo bien. Es el representante de Gustavo Petro, que es un ganadero importantísimo, que ha desempeñado una tarea fundamental al frente de Fedegan. Esa es otra historia. Pero en el Hotel Humboldt es un ciudadano nombrado por Gustavo Petro
para discutir la paz durante meses y durante años con el ELN, porque eso pues es cosa de nunca acabar. Ya pues están diciendo que se llegó a objetivos y que entonces los primeros resultados de los diálogos, pues, mentiras, 4 boberías que les permiten hacer esas afirmaciones y seguirán paseando. Seguramente irán a Noruega, quién sabe a qué otro país de Europa, en qué otro país los reciban para dar ese espectáculo. Recuerden que estuvieron en Alemania. Nadie olvidará las conversaciones con el ELN en Alemania, ¿no? Y el ELN, los responsables de haber asesinado a Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Sí, señor. Quien obispo. Fue beatificado precisamente por el Papa. Por eso, mártir de la Iglesia Católica. De manera pues que Monseñor Monsalve, a tratar de justificar al ELN y a las cosas que estaba haciendo, entre otras, asesinar a un obispo de la Iglesia Católica. Muy bien. Se pronunció el presidente Pastrana. Sí, señor, el presidente Pastrana, indignado con lo que estaba haciendo ayer precisamente el presidente Gustavo Petro al defender a Pedro Castillo. Lo que le ha dicho en su cuenta de Twitter después de que el presidente Petro solicitara las medidas especiales y cautelares a la Convención Americana de Derechos Humanos fue lo siguiente: presidente Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos está para proteger los derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de izquierda. Un trino que tuvo muchísimo éxito ayer en horas de la tarde, emitido por el expresidente Andrés Pastrana, quien con toda razón le recuerda al presidente Petro que la CIDH es para defender la democracia y los derechos humanos, no para defender a golpistas. Bueno, ahora tenemos la noticia de que hay un software de espionaje que se está usando en Colombia. ¿Espionaje a quién? ¿Están espiando a quién? A las fuerzas militares. Grave, y la información la reveló hace unas horas el New York Times en un artículo que, para quienes están interesados en buscarlo, se titula, y permítanme porque lo estaba aquí terminando de revisar, porque tengo una pregunta que no logro solucionar. ¿Cómo la industria mundial del spyware se salió de control? El mercado del software espía comercial que permite a los gobiernos invadir los teléfonos móviles y aspirar datos está en auge. Incluso el gobierno de Estados Unidos lo está utilizando. Así empieza la nota, el New York Times. Esta nota la pondremos en nuestras redes sociales para que tengan acceso a ello. La nota habla de varios países, entre los que está Grecia, pero también menciona a Colombia y habla del poderoso manejo que tiene el software espía que permite entrar a los teléfonos de las personas que son objetivo de parte de quien maneja el software, y les puede extraer las fotografías, todos los datos, las conversaciones, puede hacer absolutamente todo el famoso software. De hecho, dicen que el software es un verdadero escándalo para los países que lo tengan. Hablaron de un escándalo en Grecia precisamente por el uso de ese software que se utiliza para perseguir a políticos, periodistas y demás opositores a los gobiernos. Y identificaron que el software, una universidad, se está utilizando, entre otros, en Colombia. Muy grave. En Colombia no teníamos idea, no sabíamos que existiera, pero aquí nos ponen de presente que ese spyware sí existe y que se utiliza en este país. Bueno, una manera de interferir los teléfonos sin orden judicial, sin la molestia de iniciar un proceso, sino que simplemente es un software conveniente que se mete en los teléfonos de la gente. Y dicen que lo están utilizando en los Estados Unidos. ¿Será posible que el gobierno de Biden esté utilizando un software para interferir teléfonos? Yo no creo, Temar. Pues es lo que dice el cable o la noticia que presenta The New York Times. Bueno, sería pues lo más terrible como noticia que pudiera suceder. ¿Y cómo les pareció el intercambio que hizo el presidente Biden de una basquetbolista inocente que no cometió ningún delito por uno de los delincuentes más peligrosos que se encontraban en la cárcel de los Estados Unidos? El mercader de la muerte. ¿Cómo le parece el canje?
usted me suelta a esa basquetbolista que no le hizo mal a nadie, que no incurrió en ningún delito, al que usted está martirizando con una sentencia inicua, como el mundo entero lo ha reconocido, y yo le mando a usted al mercader de la muerte. Y ya se hizo el canje. Increíble, inaudito. Presidente Biden, del que siguen diciendo no tiene la condición para poder gobernar los Estados Unidos. Y todo el tiempo le sacan videos en los que se le ve despistado en lo que dice y con reacciones que la gente no entiende. La pregunta es, ¿será el presidente Biden realmente quien hace las cosas o quién es el ¿Y quién era la niña que hablaba al lado de Biden, dando cuenta y razón de la liberación de esta basquetbolista? ¿No lo saben? Uy, ¿No lo vieron? no lo estudiaron sé, el doctor tema? Fernando. Voy a ¿Quién es averiguar. esa Lo niña? cierto es que les confirmo que ya Brittany Griner está en Estados Unidos, ya Es lo cierto. aterrizado. Y bueno, doctor Fernando, como usted dice, Victor Bout está nuevamente libre. Así es. En Rusia, Dios Sí, nos en tenga de Rusia. su mano. El mercader de la muerte, Dios nos tenga de su mano. Bueno, queridos amigos, y estos eran temas y estos eran asuntos que les traíamos a ustedes al oído. Al oído. Tenemos la